escuchar a la profesora Carmen Márquez, que presentará María Fernanda, la profesora María Fernanda de Abreu, que está aquí, escuchando, a ver, ¿cómo se puede? Ahí. Entonces, va a presentar en un ámbito, ¿no? En la serie en el seminario de estudios ibéricos e iberoamericanos del Centro de Humanidades. Humanidades, ya explica yo siempre la historia. Centro de Humanidades. Y bueno, entre otras cosas, supongo que no es demasiado subjetivo decir que María Fernanda de Abreu es una de las máximas responsables por el estudio de hispanismo en Portugal y supongo que la máxima en esta facultad, sin duda. Eso sin duda, no supongo, eso estoy seguro. Y ahora, ya yo no soy nada, voy a ver esta magnífica presentación, clase de la profesora Carmen Márquez, presentada por la professora Maria Fernanda. Bom, ainda bem que começamos com humor e com risos. Eu estou muito contente que vocês possam ouvir a professora Carmen Marques Montes, que é professora na Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, uma das professoras, mas é andaluza, gaditana, de Cádiz, uma das pessoas mais ativas que eu conheço na Universidade Espanhola e, por exemplo, é uma das grandes especialistas sobre teatro, é membro da direção da Academia de Artes Cênicas de Espanha, uma enorme especialista de teatro latino-americano também, sobretudo aqueles grupos que se chamavam independentes, ou que chamavam-se independentes. Espero que haja aqui alguém interessado pelo teatro. E eu convidei a professora Carmen Marques a fazer esta sessão disto que se chama o Seminário Permanente de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos, e que é um seminário que eu coordeno. Eu já não estou a dar aulas, dei muitas aulas nesta faculdade. As cadeiras que vocês estudam com esses nomes tão complicados, fui eu que inventei os nomes, portanto não culpem o professor, mas culpem-me a mim. O seminário está integrado num centro de investigação. Eu também acho que é bom pensarem que a faculdade não são só as aulas, não são as faculdades da Universidade Nova e de todo o país, aliás, têm centros de investigação. Por exemplo, os professores estão obrigatoriamente que estar ligados a centros de investigação, onde se aprofundam as questões que estudamos nas aulas e noutros projetos. Um destes projetos que me pareceu que era interessante nos tempos que correm é falar das mulheres na América Latina, porque, como sabem, a história quase sempre, até há pouco tempo, só falava dos homens. Tinham tido papéis importantes, não é? Eram sempre homens. Nos descobrimentos eram homens, na arte eram homens, na literatura, e eu decidi organizar este ciclo de conferências sobre a que eu chamei das mulheres na América Latina. Isso interessou muito ao centro, e imaginem quem é que interessou mais também, e eu fico muito contente por Ana Paula Laborinho. A professora Ana Paula Laborinho é nada mais, nada menos que a diretora da OEI, que está, vocês têm embaixo no cartaz. A OEI é a Organização de Estados Ibero-Americanos, que é uma instituição importantíssima. Vão googlar e verão o que é a Organização de Estados Ibero-Americanos. Começou com os países de língua espanhola, mas
estender-se ao português e no fim eu vou pedir. Eu não sabia que ela vinha, uma surpresa. É uma pessoa super ocupada, como podem imaginar. Ainda há pouco tempo fizeram uma reunião para no Uruguai, não foi? Ana Paula, depois da Carmen Marques falar, eu gostava de falar-se um bocadinho, já que sim, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, porque realmente, quando nós vamos estudar uma especialidade, não é só as aulas é uma parte, mas depois há as atividades que são muito importantes. Bom, eu não esperava nada que a professora Ana Paula Lourinho viesse, fico muito contente e agradeço imenso, sobretudo. Então, voltando à professora Carmen Marques, Carmen, que vos vai falar disto. A professora Carmen Marques, como também viram na apresentação, entre muitas das suas atividades, acaba de organizar um congresso importantíssimo nas Canárias sobre literatura hispano-americana ou latino-americana, enfim, como ela. Não, depois, Carmen, tu dirás como é que se chama a vossa associação, como é que foi o congresso, mas o tema específico é este. Todos sabem que é o boom, nós chamamos realmente como o boom hispano-americano, no campo literário, não é? Onde estão o Garcia Marques, Vargas Llosa, esses são os mais conhecidos em Portugal. Mas estão outros, como o Rui Cortázar, que é o melhor mais que tudo, e mais uns homens. E não há nenhum nome de mulher. Então decidimos perguntar-nos o que quer dizer, o que é isto? As mulheres não escreviam nos anos 70, 80? Bom, a professora Karen Marques vai-vos contar porque é que só se fala de homens quando se fala do boom. Carmen, muitíssimo obrigada, muitas graças por aceitar. Eu devo dizer que todas estas participações são, como se diz em linguagem chique, pro bono, não é? Toda a pessoa está. Agora, por acaso, está em Madrid, não está nas Canárias e vai-nos falar disto tudo. Muito obrigada, Carmen. Muito obrigada, Henrique, que é o membro do CHAR, que nos ajuda tecnicamente. E agora, depois, Carmen, depois há um debate, quer dizer, depois de falar, os estudantes podem perguntar-te coisas e com a surpresa de ter Ana Paula Burinho da Organização dos Estados Ibero-Americanos, tu podes se calhar também perguntar alguma coisa a ela, porque as Canárias deve ter um lugarzinho especial na OEI, não é? Portanto, muito obrigada, Carmen, obrigada aos estudantes, obrigada, Henrique, que está desse lado, e eu saio daqui, está bem? Obrigada. Muy bien, muchísimas gracias, María Fernanda. Muchas gracias, María Fernanda Abreu. Siempre hacer algo con María Fernanda es un placer, además de un honor, porque, bueno, como bien ha dicho Pedro, es la gran hispanista de Portugal, es una gran cervantista. Y bueno, pues solamente mantener una conversación con ella tomando un café es un enorme aprendizaje, además de un placer, con lo cual cualquier invitación que ella me haga la agradezco muchísimo por bueno, pues por su calidad intelectual, además de humana. Y desde luego, bueno, pues una clase de Pedro, ya saben, porque ustedes tienen el placer de tenerlo como profesor, de que, bueno, es una persona con una formación extraordinaria. También, bueno, pues estar con él siempre es un lujo, porque siempre se genera un debate intelectual de estos que son imprescindibles y que últimamente no tenemos muchos. Y desde luego, muchas gracias al Chan, a su personal, por ayudarme y por propiciar que esté aquí. Yo voy a intentar hablar un poco despacio. Como ha dicho María Fernanda, bueno, vivo en Canarias, pero soy gaditana. Los andaluces tenemos un pequeño defecto, y es que aparte de, bueno, que algunas intervocálicas parece que no existieran para nosotros, yo por el ejercicio de la profesión intento que no sea así, pero sobre todo porque somos muy propensos a hablar un poco deprisa. Y claro, estoy hablando para ustedes que vuestra lengua materna no es la española,
y además en línea, con lo cual, bueno, se resulta un poco más complicado. Así que intentaré hablar deprisa. Ruego a Pedro y a María Fernanda que por favor que me digan en cualquier momento, no piensen que cortan mi discurso, ni muchísimo menos cuando hable un poco deprisa, bueno, pues que me lo digan, porque cuando hablamos de literatura, ya saben, nos emocionamos y perdemos la noción del lugar en el que estamos y nos instalamos ahí en la literatura y ya está. Y por supuesto también en cualquier momento me pueden detener para realizarme una pregunta, para hacer una consulta. He dividido un poco en tres pequeños bloques, ¿no? La intervención, hablaré por supuesto y dejaré tiempo para el coloquio posterior. Como ha dicho María Fernanda, bueno, pues lo primero es un poco, voy a hablar del boom, que ustedes saben que es el boom, pero simplemente una mención sobre todo para que a partir de ahí nos cuestionemos qué sucede, qué ha sucedido con las mujeres en el boom de la literatura. Yo voy a usar el término iberoamericano o hispanoamericano de una manera descriptiva. Porque efectivamente en el boom también hubo autores y autoras, o al menos debería de haber la sabido de lengua portuguesa, es decir, brasileras. Y haré mención a algunas de ellas. De ahí, perdón que haya utilizado el término iberoamericano. Igual se me cuela alguna vez Latinoamérica porque es un término que se está utilizando mucho a pesar de que yo no voy en ningún momento a hablar de autores ni de autoras de lengua francesa. Porque no, y no participa, y desde luego no hubo, ¿no? Ninguna personalidad literaria de lengua francesa, no por nada, sino porque la población de los países que tienen como donde se habla francés es muy minoritario y además son, como sabemos, colonias francesas, no son países independientes, pero bueno, ese es otro asunto. Me detengo, por tanto, y por eso os describo Hispanoamérica e Iberoamérica. Iré usando ambos términos, como ya he dicho, descriptivos para referirme a la literatura de esos ámbitos, ¿no? Bien, pues yo, como ha dicho también María Fernanda, entre el 19 y el 22 de septiembre hemos celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, en la Casa de Colón, un gran congreso que ha querido homenajear bueno, pues al primer encuentro de escritores en lengua española, aunque hubo también algunos autores brasileros e incluso hubo algún investigador y algún periodista portugués también, ¿no? Pero bueno, pues nace en el año 1970, bueno, nace un poco antes, pero se celebra en el año 1979, que como saben ustedes es el momento en 1977 ya y en el 78. En el 78 ya tenemos una democracia en España, es un momento cargado de esperanzas, de mirada hacia el futuro y de mirada también hacia nuestro contexto y con el vivo deseo de estrechar lazos con nuestros países hermanos, como son los países de habla española de América. Eh, Hubo muchísimos proyectos, nacieron festivales de cine, festivales de teatro, y se propiciaron una serie de encuentros para hacer lo que deberíamos de haber hecho siempre, ¿no? Y es estar siempre en relación estrecha, principalmente a nivel cultural, con todos los países de habla española. Y así nació y se produjo este primer congreso de escritores en lengua española que se celebró en el año 1979. Desafortunadamente no tuvo esa continuidad deseada, solamente hubo un segundo, pero de mucho menor formato, que se celebró en Caracas, pero como digo, de un formato mucho menor. El que se celebró en Las Palmas fue muy amplio. Y me sirve para introducirles el tema principal. En este congreso participaron 267 invitados. Hay siempre números arriba, números abajo, pero bueno, en torno a un poco más de 250 invitados, entre sobre todo escritores y escritoras e investigadores, profesores y profesoras de diversas universidades del mundo hispanistas. Entre esos 267, más de 250, solamente he encontrado 27 mujeres.
por mucho que fuese el año 1979, el número es realmente, bueno, pues penoso. Ya desde hace bastante tiempo han ido apareciendo algunas publicaciones, sobre todo en los últimos 15, 20 años, han ido apareciendo algunas publicaciones diciendo, oye, ¿qué sucedió? ¿Por qué las mujeres no participaron del boom de la literatura? ¿Qué fue el boom y por qué, no por qué sí participaron unos autores, otros no? ¿En qué consistió realmente el boom? Y eso es lo que hemos querido, sobre lo que hemos querido reflexionar en el congreso que hemos celebrado en septiembre. Hemos conmemorado un poco aquel primero, pero hemos querido reflexionar sobre, bueno, la mitad de la humanidad que faltaba y por tanto la mitad de, de los productores de literatura y de cultura, ¿no? No estuvieron representados. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como ahora veremos, simplemente ese congreso del 79 fue el reflejo de unos modos, costumbres y usos de la sociedad, no ya solamente española, en los países de habla hispana, sino de la sociedad en general. Entonces, luego retomo y vuelvo al boom, ¿no? Pero hemos de tener en cuenta que a pesar de que desde el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, como todos sabemos, empezó la lucha de la mujer de una manera ya, bueno, pues militante, por decirlo de algún modo, ya se habla, ya se puede hablar de unas luchas feministas o femeninas, como queramos, de la mujer demandando su lugar. Había habido, desde luego, pues Sor Juana Inés de la Cruz es una autora que habla de esto en algunos de sus textos y otras autoras, por supuesto, pero de una manera ya más orgánica u organizada, pues fue, como sabemos, después de la Revolución Francesa, debido a que, bueno, las mujeres hicieron la revolución y se dieron cuenta cuando terminó y se instauró el nuevo gobierno que la igualdad, la fraternidad y la libertad, la igualdad y la fraternidad era solamente para la mitad y para la otra mitad que había hecho la revolución, no. Entonces empezaron a demandar. Bueno, el movimiento ha sufrido diversas mutaciones, diversos cambios a lo largo de la historia y ha habido una lucha, pero sí es cierto que ha habido una lucha muy importante en los años 50, 60 y 70 de escritoras del movimiento feminista. Ha tenido procesos porque, bueno, a finales del 19 estuvieron las sufragistas, a lo largo de la historia en cada momento ha tenido un proceso. Ahora, como saben, es un proceso pues plural que incluye otras demandas, pero nosotros nos vamos a detener en los 50, 60 y 70, momentos en los que sí hubo una gran lucha, sobre todo de las mujeres demandando poder hacer uso de su cuerpo. Recuerden el movimiento Fluxus y en el movimiento Body Art, bueno, pues está. Y por supuesto, en el movimiento hippie, en todos los movimientos contraculturales. Entonces, a pesar de que existía esa lucha de que la mujer estaba demandando su presencia, ¿por qué en este Congreso del 79 no hubo prácticamente mujeres? Bien, y ahora volvemos. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, era reflejo de un quehacer. El boom de la literatura hispanoamericana o iberoamericana es un boom en el que participaron hombres. ¿Qué significó el boom? Bueno, pues fue un boom editorial. Fue un boom editorial que sumó a diversas generaciones de escritores y a todos los países, incluido también, como digo, Brasil, puesto que Jorge Amado también, también participó de ese boom y debieran haber sido también algunas autoras que ahora mencioné, pero principalmente la primera que se nos viene siempre a la cabeza es Clarice Lispector, por supuesto. Bien, entonces Carmen, fue un Carmen, movimiento, sí, dime. perdona, no, tú a tu ritmo, pero lo que quería proponerte es, ¿podrías poner pantalla completa? ¿Cómo se dice en español? Ah, sí, claro, El modo, PowerPoint, claro, modo hay modo presentación. presentación. Perdón, ya Gracias. está. Ya se ve, disculpen, ¿no? Yo aquí hablando y me Yo el detienes ritmo, cuando el quieras. ritmo, el ritmo como te salga. O sea, realmente, pues aquí que se adapte el mundo, ¿no? Quiero decir, estupendo. Vale, no te Muy preocupes. bien.
Bueno, pues como seguro que ustedes saben, os han contado en alguna clase y si no, pues os lo contarán. Y yo, bueno, pues os menciono algo muy de pasada, ¿no? Brevemente, el boom de la literatura hispanoamericana o iberoamericana, como queramos llamarla, bueno, pues significó un boom editorial. Es decir, que por cuestiones personales, siempre hay una persona, siempre hay una situación entre varias personas que propician un acontecimiento, ya sea estético, ya sea social, cultural en general. Y en este caso, bueno, pues había un editor, un pequeño editor, que además era escritor, un poeta, también narrador, en Barcelona, que se llamó Carlos Barral. Carlos Barral, bueno, pues entró en conocimiento, siempre había habido una relación más o menos estrecha, pero bueno, entró en un conocimiento más profundo de una serie de autores de América y decidió publicarlos en su editorial. Tenía una pequeña editorial en Barcelona y comenzó a editarlos. Tuvieron un cierto éxito hasta el punto de que tuvo que asociarse con otro pequeño editor para poder dar entrada a ese volumen de grandes obras que querían publicar, que publicaban. Entonces, bueno, pues eso dio lugar a que se expandiera otras editoriales, también desde luego de América y de México, de Argentina y de México principalmente, pues publicaran con mayor asiduidad a estos autores, ¿no? Esta serie de autores, pero como digo, novelas. También entró un poquito el cuento, pero principalmente novela. Fue un boom narrativo. Y al poco tiempo, claro, pues se empezaron a traducir a otras lenguas y a editar. ¿Qué significó, por tanto, el boom? Que editorialmente hubo unas editoriales en España, iniciando en Barcelona y luego expandiéndose a Madrid, que comenzaron a editar a muchísimos autores. Autores que la única, la única, lo único que tenían en común, disculpen, fue pues que escribían narrativa y que eran de América y que nos estaban devolviendo una literatura que nos hablaba, bueno, pues de sus realidades. No se puede mencionar nunca que el boom sea una corriente estética, puesto que no lo es. Fue un movimiento editorial y de narrativa. Han sido, fueron muchas las corrientes estéticas de las narrativas de esas novelas que se publicaron dentro de lo que se conoce como el boom. Bueno, pues tenemos algunas obras de lo que se conoce como las novelas de la tierra, que venían de esa confrontación entre civilización y barbarie. También novelas de lo que conocemos como la novela del dictador. Incluso entró alguna obra, aunque no fuera uno de los grandes autores del boom, pero sí entró alguna obra de la que conocemos como la novela de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, Los de Abajo de Azuela entró también, se publicó, que no se hubiese publicado, pero entró dentro de este boom. Y por supuesto, lo que conocemos como el realismo mágico o lo real maravilloso. Es decir, que hay hay también, perdón, otras novelas que fueron más experimentales. Un ejemplo del neobarroco fue Paradiso de Lezama Lima, por ejemplo, una novela, o Alejo Carpentier, el recurso del método de Carpentier, que también, bueno, pues tiene una mayor carga de experimentación y que estuvo más ligado su autora a las vanguardias. Es decir, que son muy diversas las corrientes estéticas. Del mismo modo que son muy diversas las corrientes estéticas, obviamente también son muy diversos los autores y las generaciones a las que pertenecían esos autores. Aquí les he puesto algunos de los autores que se consideran, cuando si hablamos de 4 autores, mencionamos a Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Pero desde luego siempre incluimos a Miguel Ángel Asturias, José Donoso, aunque siempre José Donoso, el chileno, José Donoso estuvo siempre, bueno, pues una especie de relación amor-odio hacia el boom, de estar dentro, fuera, de querer estar dentro, fuera, en fin, pero de todos ellos, ¿no? Al fin y al cabo. Aquí os he puesto una nómina de diversos países para
con los autores fundamentales. Estos nadie pone en duda que sean del boom. Solamente el propio Donoso, en fin, en un juego personal muy especial, bueno, porque era un autor con unas características muy especiales, tanto literarias como personales, en las que no vamos a entrar ahora. Como digo, los he puesto por orden cronológico y a pesar de lo que he dicho de Donoso, nadie pone en duda que formen parte del boom. Miguel Ángel Asturias, fíjese que fue un autor que nació en el siglo XIX, en 1899, el último año, pero al fin y al cabo en el 19. Julio Cortázar, que es del 14, José Donoso del 24, Gabriel García Márquez del 27, Carlos Fuentes del 28 y el más joven es Mario Vargas Llosa, que es del 36 y normalmente se ha puesto ahí el tope, ¿vale? Y estos son los autores del boom. Después hay otros autores que son los del boom, que son la segunda hornada, que quizás ustedes conozcan. Bueno, pues Abraham Echenique, por ejemplo, ¿no? Y un buen número de autores. Os he puesto también aquí, al lado de Vargas Llosa, muchos más nombres, efectivamente, que forman parte, que alguna de su obra o varias de sus obras han formado parte de lo conocido como el boom, como Juan Carlos Onetti, que ahora es un autor que quizás ha quedado un poquito más relegado, no entiendo por qué. Bueno, es uno de mis autores favoritos, me parece un dios de las letras escritas en español, no ya solo hispanoamericanas, sino de las letras en español. Desde su primera obra, El Pozo, ha ido engrosando su obra con los mismos personajes que entran y salen de su novela, tiene un mundo creativo realmente extraordinario, ¿no? Quizá ustedes conozcan Junta Cadáveres o bueno, en fin, da igual. La cuestión es que Ernesto Sábato, desde luego, Alejo Carpentier y otra serie de autores, antes les he mencionado Lezama Lima, otra serie de autores, pero siempre sus novelas, porque en este género, en este boom no entró ni la poesía ni el teatro, como ahora veremos. Bien, pues estos son, como ven, por tanto, autores de diversas generaciones, de diversas corrientes estéticas, y lo que tienen en común es que escriben en español y que entran dentro de ese gran boom de las letras, ¿no? De ese gran boom editorial. Ahí normalmente se mencionan algunos hechos y las fechas son importantes porque las vamos a recordar luego, las voy a mencionar luego en relación con las mujeres. Hay una serie de acontecimientos, de hitos fundamentales del boom. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo los críticos en dónde empieza el boom, en qué momento, solamente que realmente fue un boom editorial de los años 60 y 70 con autores de muy diversas generaciones y con muy diversas corrientes estéticas. Bien, ¿cuál se considera la obra que tuvo, digamos, una mayor significación, que se puede decir como el pistoletazo de salida, si me permiten el coloquialismo, ya que estamos hablando de Buch? Es decir, ¿de dónde parte? ¿Cuál fue la primera? Es difícil porque son muchas grandes novelas, desde luego de las que estamos hablando, de este corpus. Es un corpus enorme, rico, variado, realmente extraordinario. Pero bueno, os he puesto ahí entre interrogaciones Hombres de Maíz del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, porque realmente hay algunos críticos que lo mencionan, aunque no son la mayoría. Donde sí que hay, sí se están más de acuerdo es desde luego en el año 63, que es cuando publica Julio Cortázar Rayuela y también se publica la obra de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, en el año 63. Ese sí que fue un hito. Son dos grandes novelas que despertaron muchísimo interés, muchísima inquietud en sus propios países y desde luego fuera de ellos. Bueno, La ciudad y los perros con los problemas que tuvo también con la censura, pero bueno. Y desde luego uno de los grandes hitos es la publicación en 1967 de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Si tuviésemos que mencionar una única novela del boom, desde luego mencionaríamos Cien años de soledad. Es la gran novela del boom. Yo le voy, si tenemos ocasión,
bueno, pues veremos algunos de los vídeos de Revisitar el Boom de los que hemos estado grabando durante el Congreso. Y hay una extraordinaria conferencia de Francisca Noguerol. Si no nos da tiempo, yo se la voy a dar a Pedro para que os la pueda dar, para que ustedes la puedan oír, ¿no? Es una conferencia de Francisca Noguerol, catedrática de la Universidad de Salamanca, que tituló a su ponencia 100 años de soledad, 56 lecturas después. Bueno, es extraordinaria y realmente, bueno, pues deja constancia de lo que sabemos, ¿no? Que 100 años de soledad es eh, la gran novela del boom, es, bueno, eh, la que está, la que forma parte del canon, por supuesto, sin ningún lugar a dudas. Y después otros momentos importantes que vinieron a ratificar la significación del boom fueron los premios Nobel, porque claro, esta existencia del boom eh, editorial de estas novelas dio lugar no ya solamente a la publicación a todas las lenguas de Occidente, desde luego, y no ya solamente de Occidente, sino, bueno, pues se tradujeron estas obras al chino, al japonés. Yo le preguntaba a un chino, a un gran investigador chino con el que he estado trabajando en otras cuestiones que no vienen al caso, si me podía decir las tres obras más conocidas en China, por ejemplo, de una persona, no ya estudiantes de hispánicas, porque eso no vale, claro, porque las deben de conocer, sino, bueno, personas más o menos con un nivel cultural, bueno, importante, no a alguien de la calle, sino un nivel cultural medio alto. Y entonces me decía que, bueno, más que me iba a hablar, me mencionó El Quijote, Cien años de soledad y Lorca. O sea, no mencionó una obra, sino un autor, ¿no? Y lo he preguntado por correo a algunos alumnos bueno, y están de acuerdo. En fin, Cien años de soledad es fundamental. Bien, pues como digo, y retomando, este boom editorial significó que no solamente ya las editoriales publicaran, las personas, los lectores de nivel medio leyeran a estos autores y se quedaran conmocionados con estas realidades a las que nos trasladaban, con estos mundos, ¿no? A los que nos trasladan. Aparte, y perdón, porque además Pedro es un traductor, aparte de ser un quebradero de cabeza para los traductores, porque traducir estas obras fue realmente ahí, bueno, pues los traductores ejercieron una labor realmente importante. Bien, pues como digo, no solamente significó esta lectura, sino que significó que el ámbito cultural, el mundo cultural, volviera la vista, volviera la mirada hacia América y se dieran cuenta que en América del centro y del sur y las Antillas se estaba produciendo se estaba dando un fenómeno cultural importantísimo, que había una cultura en ebullición hacia la que había que mirar. ¿Esto qué significó? Bueno, porque significó que afortunadamente se comenzaran a traducir también, pero con posterioridad, poetas y que el teatro también se tuviese en cuenta, aunque de otra manera ya nos detenemos si tenemos ocasión un poquito en el teatro más adelante. Bien, y sobre todo, bueno, pues se constata con los premios Nobel. En 1967, el mismo año en el que se publica Cien años de soledad, recibe el premio Nobel Miguel Ángel Asturias, un autor que, como os decía, es el primero, ¿no? De más edad de este boom, puesto que nació en 1899. Bien, eh, en 1982 le vuelven a dar el premio a otro autor de América, que es Gabriel García Márquez. Y el otro autor al que le dieron el Nobel, como sabemos, fue Vargas Llosa. Pero fíjense que aquí a la derecha les he puesto, pero también hay otros premios Nobel, ¿vale? Y que tiene que ver también con el tema principal de nuestro trabajo de hoy, que es las mujeres. ¿Qué pasa con ellas? Fíjense que ya en 1945, sin que todavía se hubiera dado el boom, una mujer, una poeta chilena, Gabriela Mistral, recibió el Nobel en el 45. Es decir, curiosamente, el primer autor de América que recibe un Nobel de la América del Sur, del Centro y las Antillas, me refiero, es Gabriela Mistral, ¿vale?
Gabriela Mistral. Antes habían recibido el Nobel, bueno, pues un español que no conoceréis ni tenéis por qué, que es Echegaray, en 1904, en 1922 lo recibió Benavente, que bueno, son dos dramaturgos, ¿no? Pero bueno, en fin, la cuestión es que en 1945 lo recibe una poeta chilena, Gabriela Mistral, y luego ya sí al albur, al calor, ¿no? Del boom, sí que en 1971 recibe el Nobel Pablo Neruda, que es otro de los grandes poetas que obviamente no formó parte del boom porque es poeta principalmente, escribe algunos textos, pero desde luego de ensayos y no novelas, ¿no? Algún cuento, en fin, pero no es un narrador, sino que es principalmente poeta. Igual que sucede con Octavio Paz, aunque Octavio Paz hay en algunos estudios en los que se incluye a Octavio Paz por sus ensayos, pero bueno, como sabemos, Octavio Paz es un extraordinario poeta y un extraordinario ensayista que, bueno, que lo recibió en el año 1990, como tienen aquí. Bueno, pues este es un poco el marco del que partimos, es decir, un movimiento editorial que da, que publica poco a poco y luego de manera masiva, primero en España y principalmente en dos editoriales, una mexicana y otra argentina, pero bueno, dan el salto a Europa a través de España y desde España dan el salto a Europa y a los Estados Unidos de Norteamérica y a todo el mundo, ¿no? Primero el mundo occidental y después se expanden. Por ejemplo, sabemos que las traducciones al árabe tuvieron lugar en los años 80. Ya en los 80 están plenamente expandidos por todas partes y hay traducciones ya al japonés, al chino, al árabe y a otras lenguas, además de las lenguas occidentales, ¿no? Bien, pues este es el marco que tenemos y entonces en este marco de ese movimiento editorial, donde, bueno, pues aquí les pongo la principal obra, con esta obra a la cabeza de todas ellas, bueno, pues como mascarón de proa, un poco como mascarón de proa de este boom literario iberoamericano, bueno, pues 100 años de soledad. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué sucede con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres escritoras? Es que no había escritoras en América, en la América del Centro, en la América del Sur, en las Antillas. No había escritoras, no había mujeres que escribiesen. A ustedes, y si no les han hablado, no tienen por qué, porque no da tiempo a mirar tanto, pero tenemos autoras en América desde en español, ¿no? Desde el siglo XVI-XVII, desde los primeros autores, como ejemplo, y tienen a Sor Juana Inés de la Cruz como un ejemplo, pero a lo largo del tiempo han tenido mujeres extraordinarias. Recordemos a Gertrudis Gómez de Avellaneda, es una autora extraordinaria. ¿Cómo? Si tenemos autoras extraordinarias en el XIX y autoras extraordinarias en el primer tercio del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, ¿cómo es posible que estas autoras no entrasen en la literatura, en este boom? ¿Por qué no entraron las mujeres? Es que no había, no tenían obras fundamentales estas autoras. Eh, nos lo hemos preguntado y se lo han preguntado muchas, ya en los últimos 15, 20 años, nos lo hemos preguntado muchas personas, muchos investigadores. Hay un investigador que habla del boom como de la literatura, el boom literario de la testosterona. En fin, bueno, pues solamente hombres. Yo les he puesto aquí algunas fotos de algunas autoras y ahora iremos mencionando algunas de ellas, ¿no? ¿Qué pasa? Todas estas mujeres, bueno, pues estaban escribiendo en esos momentos. ¿Qué pasó con ellas? Porque mmm, tenían obra fundamental publicada. Bueno, fíjense que cuando se habla del boom, se habla continuamente de las esposas. Entonces, se habla os he mencionado a tres de ellas, porque eran mujeres que le resolvían la vida.
a sus maridos escritores, en algunos casos dejaron su propia profesión, como es el caso de María Pilar Serrano, por ejemplo, que era era una mujer de artes plásticas boliviana y la verdad es que dejó apartada toda su vida creativa para dedicarse a solucionarle la vida a José Donoso. Porque, ella después escribió un texto, ¿no? En la que habla un poco del boom que ella vivió, ¿no? Es una mujer que nació en el 26, ¿vale? Boliviana, era pintora y escritora, como digo, pero decidió darle el protagonismo a su marido, a José Donoso. De hecho, en esas memorias que escribió, los de entonces, eh, pues habla de los autores, ella habla de cómo eran, de los que conoció, pero pocos, porque se dedicó más a estar en la sombra, a estar detrás, cuidando de la hija de ambos, eh, tuvieron problemas económicos, siempre hubo, sobre todo cuando tuvieron que dejar Chile, vinieron a España, tenían, pues problemas económicos y ella siempre era la que solventaba todas las problemáticas. Por ejemplo, de una mujer como Mercedes Barcha, la esposa de García Márquez, que sabemos que le solucionaba toda la vida. Hay una anécdota y hay un vídeo muy simpático en el que García Márquez cuenta cómo estaban en México, en el exilio, cuando iba a mandar a Argentina, tenía que mandar a Buenos Aires 100 años de soledad, pero no tenían dinero. Y entonces a, fueron a Correos, a la oficina de Correos para mandar el libro. Resulta que no tenían dinero para mandar todo el libro completo, lo dividieron a la mitad, mandaron la mitad, fueron a casa donde Mercedes cogió su secador de pelo, el calentador y no recuerdo ahora qué otra cosa más, y la batidora, no sé, otro de los utensilios, lo empeñaron, fueron y mandaron la otra mitad del libro. Entonces siempre cuenta, hay un vídeo donde él lo cuenta, García Márquez, dice, y me miró a la salida Mercedes encabronada, son palabras, disculpen eh, la grosería, pero bueno, dice, y me miró y me dijo, ahora solo faltaba que la novela fuera mala, ¿no? Porque, claro, empeñaron todo, hasta el secador de pelo, ¿no? Con lo cual, bueno. Y por ejemplo, Carmen Balcells, de un personaje del que ahora hablaremos, la llamaba la Gaba. Saben que a García Márquez lo llamaban coloquialmente Gabo, ¿vale? Gabo. Y entonces Carmen Balcells, que ahora inmediatamente hablaremos de ella, la llamaba la Gaba. Y entonces ella decía Carmen Balcells, se puede decir cualquier cosa de la Gaba, siempre que se parta de la base de que es perfecta. Le solucionaba todo, toda la vida, ¿no? Recordemos que esto era habitual. Recordemos que Nabokov, por ejemplo, Vladimir Nabokov, decía que ni tan siquiera sabía escribir a máquina, que para qué, si Vera, es decir, su mujer, se lo pasaba todo a máquina. Entonces él no se preocupaba absolutamente de nada, ¿no? Hay algunos escritores de los que coloquialmente se dice que solo les hacía falta que les masticaran el bolo alimenticio, ¿no? El que han tenido a su lado mujeres en las que les han organizado la vida para que ellos se hayan podido dedicar a escribir. Y lo mismo ha pasado con Patricia Llosa, ¿vale? De hecho, aunque haya habido una cuestión, unos momentos de separación entre el matrimonio, en los que por supuesto no vamos a entrar porque no vienen al caso, pero siempre decía Vargas Llosa que él decía, ella define mi tiempo, ella le organizaba todo, se ocupaba de organizarle la vida social, la vida editorial, todo absolutamente, ¿no? Decía, resuelve todos mis problemas, administra la economía,
pone en orden el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decía continuamente Vargas Llosa, ¿no? De Patricia Llosa. Bien, entonces, y cuando miramos, cuando hemos estado mirando, yo he estado revisando toda la documentación que hay, gráfica, también del Congreso del 79 y veía fotos y lo que veía principalmente eran las mujeres que se veían, salvo alguna excepción, eran las esposas de los escritores y las esposas de los, de los profesores y algunas profesoras y contadísimas escritoras, ¿no? Bien, a pesar, a pesar de que, ¿quién? ¿Quién fue Carmen Barcel? Carmen, hay una errata, disculpen, es Balcellr, no es Barcel, sino Balcel con L, discúlpenme, no me había dado cuenta de la errata, ni incluso esta mañana cuando lo repasé os pido excusas. Bueno, pues es esta señora que está aquí con García Márquez, con Donoso, con Vargas Llosa, en fin, con Fuentes, y esta señora, y aquí, bueno, pues revisando libros, a esta señora la llamaban mamá grande, ellos, los escritores. Esta señora fue la que negoció, fue la representante literaria de todos ellos. Todos sabían que si Carmen Balcel decidía representarlos, iban a tener éxito. Le iban a publicar en los lugares donde tenían que ser publicados. Y lo que es más importante, iban a cobrar. Hasta el momento del boom, era muy difícil que los escritores cobraran honorarios, ¿vale? De las editoriales, incluso de, bueno, las participaciones que hacían. Carmen Balcel los hizo ricos y ellos hicieron rica a Carmen Balcel. Hubo una retroalimentación extraordinaria. Obviamente es una mujer que ha sufrido críticas, sobre todo de aquellos autores o autoras que no ha querido, que ella no quiso representar, ¿vale? Aquellos a los que no quiso representar, bueno, pues siempre ponen en duda, pero realmente tenía la cartera de escritores más importante. Era realmente extraordinario y lograba que, ya digo, todos ellos cobrasen y todos ellos pudiesen vivir de su literatura. Pero es más, hace poco acaba de publicar una gran mujer, una compañera de María Fernanda en la Real Academia de la Lengua Española, Carmen Riera, que es una escritora, profesora también, catalana de la Universidad de Barcelona, ya jubilada, que era muy amiga, que fue muy amiga de Carmen Balcel, ha escrito su biografía, una biografía enorme, gigantesca, ¿no? En la que, bueno, bueno, por supuesto, hay referencia a todos los autores, hay un anecdotario realmente interesantísimo, pero es que Carmen Balcel le solucionaba incluso cuestiones de orden a los escritores, por eso se iban a vivir a Barcelona, de orden eh, realmente cotidiano. Les buscaba, les recomendaba el colegio y les conseguía plaza en el colegio para sus hijos, les buscaba piso. Le gustaba a los principales que vivieran cerca de ella. Ellos comían, iban a casa de Carmen Balcel a cenar habitualmente. Se creaba una relación realmente estrecha de amistad. Como digo, el boom no hubiera sido tal sin Carmen Balcel, ¿vale? Hubiera sido imposible, imposible a todas luces que hubiera sido del mismo modo. Hubiera sido, obviamente, de otra manera, pero desde luego no como lo fue. Aquí está, aquí vemos con su caftán, era, bueno, pues tenía esa túnica maravillosa que se la ponía para las ocasiones importantes, era famosa, ¿no? Si ella llegaba con esa túnica a algún lugar es porque era importante, ahí la vemos el día en que Gabriel García Márquez recibió el Nobel. Es una foto del 82 desde luego, de Estocolmo, porque ella acompañó a todos los autores que recibieron el Nobel, puesto que ella, bueno, tuvo que ver en el sentido de que difundió y propició que se tradujera a todos los idiomas y también, ¿no?, al sueco.
Ahora hago un pequeño paréntesis. Ya cuando se lo dieron a García Márquez no era necesario, pero hubo un tiempo en que los autores, al principio, ¿no?, de nacer este premio, tenían que estar traducidos al sueco para poder recibir, ¿no?, el Nobel. Ya no es así, ¿no? Pero bueno. En fin, esto es para que vean la importancia de esta mujer en el boom. Fue una importancia capital, absolutamente capital, de tal manera que, bueno, que ahí hay otro ejemplo, otra mujer, ¿no? Bien, y ahora ya llegamos en este panorama. Aquí tenemos, os he puesto algunas mujeres, todas ellas que han nacido en la horquilla temporal entre 1899, que nace Miguel Ángel Asturias, y 1936, que es el año en el que nace Vargas Llosa, el más joven de los autores del boom. Todos los nombres, y es una selección, ¿de acuerdo? Es una selección de autoras de diversos países, ¿vale? Os he puesto en primer lugar a las brasileñas, que igual les interesan de manera especial, Clarice Lispector y Nelida Piñón, y a partir de ahí, bueno, pues la siguiente, Rosario Castellanos, es mexicana, Sara Gallardo es argentina, Elena Garro es, es mexicana, en fin, hay colombianas, hay puertorriqueñas, hay de los más, Rosario Ferré, por ejemplo, es puertorriqueña, está de todos los países, sí, por eso digo, tengo que incluir alguna de las Antillas, bueno, Rosario Ferré, que bueno, y hago aquí otro pequeño paréntesis, a pesar de ser puertorriqueña, como saben, aunque Puerto Rico es un país, es un estado libre asociado de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando hablamos de la literatura escrita en español, siempre incluimos a este país, ¿vale? Siempre incluimos a Puerto Rico como si fuese un país independiente. Es una pequeña peculiaridad, porque su situación, digamos, es un poco un engendro de política internacional de difícil, ¿no?, comprensión. Pero siempre nosotros, desde la disciplina, siempre incluimos a Puerto Rico, por supuesto, como también incluimos la literatura que se escribe en español en Nueva York, en la Florida y en una zona importante de Texas, de California, etcétera, que es lo que conocemos como la literatura hispana en los Estados Unidos, ¿vale? Bien, pero en estos momentos de álbum no pertenece ninguno, ¿no? Con lo cual no he mencionado ninguno por eso. Bien, como ven, estos son algunos de los nombres, ¿vale? Algunos de los nombres. He puesto dos autoras, las he resaltado en rojo porque, bueno, pues son autoras que podrían pertenecer, deberían de pertenecer al boom de la literatura hispanoamericana, por la obra, por el momento en el que aparecen sus obras, pero nacen un poco más tarde, ¿no? Luisa Valenzuela, la argentina Luisa Valenzuela, nace en 1938 y la uruguaya también, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, pues se salen de esa horquilla temporal a pesar, como digo, de que sus obras, muchas de sus novelas, y que entran en diversas de las corrientes estéticas que entraron que forman parte de esa narrativa que sí estaba dentro del boom, ¿no? Pero bueno, ahí las dejo. Voy a hablar luego de algunas de ellas. Aquí están algunas de estas mujeres, que ya os puse algunas, ¿no?, con anterioridad, mujeres extraordinarias que, que realmente tenían una obra fundamental, pero el boom las invisibilizó. El boom las invisibilizó porque todavía era un mundo absolutamente, bueno, pues patriarcal, que, bueno, no consideró bueno, pues que las obras extraordinarias de estas creadoras, a pesar de que, como ahora veremos y nos detendremos, ya que no podemos en todas, desde luego, pero sí que nos vamos a detener en algunas de ellas porque son
realmente extraordinarias, ¿no? Son autoras fundamentales. Incluso algunos autores han mencionado la gran influencia que han ejercido sobre ellos algunas de estas autoras. Es el caso de María Luisa Bombal, ¿vale? María Luisa Bombal es esta señora que tienen, digamos, arriba, yo no sé si ven mi ratón, creo que no, pero bueno, arriba a la izquierda, Sí, sí. venga una mujer así, ven mi ratón, bueno, pues es esta señora de flequillo años 20, tipo felices años 20, María Luisa Bombal. Bueno, pues es una autora argentina, nació en 1980 y falleció joven, nació en 1910, perdón, y falleció en 1980. Nace en Viña del Mar y realmente es curioso porque su obra recibió todos los grandes premios del momento en América, todos, ya no solamente de Argentina, sino en general todos los premios que había en América los recibió en su tiempo, ¿no? El Ricardo Lachmann en el 74, perdón, he dicho, es chilena, es una chilena de Viña del Mar, perdón. El Ricardo Lachmann del 74, el de la Academia Chilena del 76, el premio Joaquín Eduard Bello del 78, en fin, estos son algunos, ¿no? Porque recibió muchísimos premios, ¿no? Realmente fue una mujer que cultísima, con una extraordinaria formación, una formación en Chile, pero también una formación en el extranjero. Eh, Estudió en la cultura francesa y estuvo, ¿no? en Francia y de hecho se graduó en literatura en la Sorbona. Es decir, que tenía una extraordinaria formación. Cuando volvió a Chile, pues lo que hizo fue, pues, participó en todas las tertulias, en todo el quehacer literario del momento, participó en revistas, es decir, tuvo una gran actividad cultural, ¿no? Eh, bueno, y tuvo un primer momento bastante vanguardista, pero luego se alejó y se insertó en una línea mucho más criollista, dando entrada a el acontecer, ¿no? de su contexto, y quizás las novelas más significativas fueron La Última Niebla y sobre todo La Amortajada. La Amortajada es una novela que muchísimos de los autores, no ya solamente José Donoso y otros autores chilenos, sino en general, muchos de los autores del boom, hasta Cortázar, eh, Carlos Fuentes y algunos otros, han mencionado como, como textos como una novela que realmente les dejó una gran influencia. Y fue una novela tremendamente elogiada por la crítica, pero ¿por qué no publicaron La Amortajada como sí recuperaron otras novelas? Y dense cuenta que ella estaba escribiendo en ese momento, ella publicó en los años 50, en los años 60, en los años 70, hasta el momento de fallecer en el año 1980. Ahí estaba publicando. Ya digo, y es una gran autora. Bien, Rosario Castellanos, la mexicana Rosario Castellanos. Sí, Ah, sí, que... Hola, Carmen. sí, os pongo nombres, aquí está. Os pongo los nombres ahí. ¿Esto Vale, mejor? ¿Qué autor es? Mira, es Rosario Castellanos. Ay, perdón. Rosario, es que, claro, como la tengo en Rosario Castellanos, Vale, la gracias. mexicana Rosario Castellanos, que os la muestro, voy a ir entre las imágenes, es esta mujer extraordinaria, ¿vale? No, perdón, esta es Elena Garro, es la de abajo. Es esta, perdón, es la de abajo de María Luisa Bombal. Esta es Rosario Castellanos, ¿vale? Esta es Elena Garro, esta es Elena Castellano, os lo pongo aquí. Es la tercera del primer bloque, ¿no?
Bueno, pues Rosario Castellanos es otro ejemplo de una mujer que nace en México, en el DF, en la Ciudad de México, en 1925. eh, bueno, y realiza estudios, pero también logra realizar estudios fuera. Tenía una formación también francesa, ¿vale? De hecho, incluso estudió filosofía y letras, pero también fue una canciller. Trabajó en la embajada, ¿vale? Ella era judía, ¿vale? Y entonces, de hecho, murió estando en la embajada de Israel, ¿no? Pero eso es algo es algo bueno, que luego os comentaré en relación con Juan Rulfo. Entre los nombres que antes os había mencionado, no mencioné Juan Rulfo, ya saben, Juan Rulfo y su novela Pedro Páramo es otra de las grandes del boom, ¿no? Pues Rosario Castellanos fue muy amiga de Juan Rulfo. Juan Rulfo siempre loó a Rosario Castellanos, igual que Carlos Fuentes, igual que Octavio Paz, igual que tantos otros, ¿no? Porque realmente fue una autora que dejó una gran impronta. Como ya os dije, estudió filosofía y letras en la UNAM y siempre estuvo ligada a ese gran grupo de escritores en el que estaba Rulfo, a pesar de que hablaba poco, todos los grandes autores de aquel momento, incluso de escritores que llegaban a México desde el exilio, como es el caso de Ernesto Cardenal, de Jaime Sabines o de Augusto Monterroso, que quizás conozcáis por el microrrelato, ¿no? Su obra literaria es realmente extraordinaria. Es una obra amplísima, que además, bueno, pues en ella está muy bien, ocupa un lugar muy importante la defensa de los derechos de la mujer. Es realmente una de las grandes representantes del feminismo americano, porque, bueno, pues realizó una militancia realmente importante, ¿no? Eh, tiene novelas extraordinarias, también escribió teatro, aunque menos, y hay una obra del 57, de 1957, que la verdad es que ahora me queda pena de no haberla escrito, porque es Balún Canán, os la deletreo, B-A-L-U-N, Balún Canán, C-A-N-A-N. Esta novela del 57 es una novela canónica para todos los autores, ¿vale? Para todos los autores y de América y de la América y de los autores del boom, por supuesto, ¿no? Es un gran, una novela, digamos, de culto, ¿vale? Balún Canán del 57. Pues desde luego Balún Canán no se publicó en su momento, ¿vale? No se publicó en su momento y bueno, pues se publicó mucho más tarde. Continuamos con México, ya que me confundí antes, os confundí. Esta mujer que estaba al lado de esta de aquí es Elena Garro. Elena Garro, otra gran mexicana, me voy a los nombres, ¿vale? Y está aquí, ay, perdón, está aquí en 1, 2, 3. La quinta, empezando por la izquierda, a ver, sí, la quinta de la línea de la izquierda. No voy a poder mencionarlas todas, solamente estoy mencionando algunas, ¿no? Porque quiero dejar un huequito al final para preguntas y también centrarme en dos autoras, ¿no? Un poquito más. Bueno, pues Elena Garro es una autora mexicana de Puebla que nació en el año 1916. Tiene también en 1916 tiene una extraordinaria formación académica, una formación cultural extraordinaria, escribió teatro, es una de las autoras más importantes del teatro mexicano y de América Latina en general y de Hispanoamérica. Es una extraordinaria autora de teatro. Elena Garro es una de las autoras de la generación del 50. Bien, eh, a pesar de ser una extraordinaria dramaturga, una extraordinaria narradora y una extraordinaria profesora, durante mucho tiempo su vida y ella
y su obra estuvieron eclipsadas por su marido, Octavio Paz, ¿vale? Fue Elena Garro la primera esposa de Octavio Paz. Ella vivió una vida bastante complicada, muy conflictiva con Octavio Paz, ¿no? Bueno, pero esa es una cuestión personal en la que no vamos a entrar. Lo cierto es que, bueno, también también se considera, bueno, pues la autora de una de las novelas canónicas también del periodo. Su obra, Los recuerdos del porvenir, todos los autores, una novela del 63, de 1963, del mismo año de La ciudad y los perros y Rayuela, ¿vale? Debemos añadir a esa nómina a partir de ahora Los recuerdos del porvenir, una obra realmente fundamental, ¿no? De la literatura escrita en español. De hecho, esta obra es considerada por toda la crítica como la novela renovadora de la literatura fantástica. Es la novela renovadora de la literatura fantástica. Bien. Y desde luego en México se considera la autora mexicana más importante después de Sor Juana Inés de la Cruz. Es el gran referente, Sor Juana Inés de la Cruz, y a continuación Elena Garro, desde luego, ¿no? Bueno, pues os he mencionado, ¿no? Ella desafortunadamente tuvo una vida muy triste, ¿no? Tenía un enorme talento. Bueno, no os he dicho que Rosario Castellanos se terminó, bueno, de una manera terrible, ¿no? Se cayó no sé si un secador o qué, cuando se estaba bañando y se electrocutó, cuando estaba en, en Israel, ¿no? Trabajaba en la Embajada de Israel. De hecho, todo el mundo cuenta que fue terrible, ¿no? Cuando fueron todos los grandes autores al sepelio de Rosario Castellano. Perdón que me he ido al anterior, pero para contarles una anécdota. Entonces fue Rulfo el que hizo el panegírico, porque era muy amigo de ella, la admiraba mucho y era muy amigo, y a pesar de que Rulfo hablaba muy poco, sí que lo quiso hacer, y entonces empezó. A mí me lo contó Bryce Echenique, ¿no? Pero bueno, lo encontrarán por ahí contado, porque se refiere, ¿no? Que convirtió el sepelio en una gran carcajada, porque claro, y lo hizo sin voluntad, desde luego. Empezó a decir, bueno, Rosario Castellanos, ¿qué puedo decir de ella? Gran autora, gran amiga, etcétera, etcétera, y desafortunadamente se nos volteó, ¿no? Por eso los voltios, ¿no? Un juego de palabras. Y claro, despertó la hilaridad en todo el auditorio. Pero bueno, esto es una anécdota que encierran entre paréntesis y volvemos con Elena Garro. Elena Garro, bueno, pues como digo, una mujer de un enorme talento, de una gran inteligencia, con una obra realmente extraordinaria, que vivió un verdadero calvario con Octavio Paz, absolutamente un verdadero calvario. No se sabe nunca, no se sabe si fue esto o no lo que la condujo a terminar una vida, bueno, pues en el alcohol y la locura, y terminó, bueno, pues con unos problemas realmente importantes, ¿no? Muy importantes. Y murió en el 98, en 1998 en Cuernavaca, ¿no? Bajo, bueno, pues los delirios del alcohol. Bien, pues ahora, si les parece, voy a dar un salto porque no quiero, estoy mirando, para que no quiero dejar de mencionarles, bueno, a Clarice Lispector, esa autora brasileña que, una pregunta, ¿conocen a Clarice Lispector? ¿Conocen a Clarice Lispector? Ninguém conhece Clarice Lispector. Unos dicen que sí y otros que no. Não, mas Bueno, pero alguém conhece. Sim, alguém bueno, conhece. algunos la conocen. Carmen, ¿estás Sí, escuchando? ¿Me escuchas? sí, 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 Carmen. está aquí guapísima. Ay, perdón. Espere. Dime, María No, Fernanda. Es- no, yo le dije a Sí, Carmen sí, que parara ahora, sí, sí, porque si puedes, no sé de qué más quieres hablar, pero sí. quizás yo haría ahora, que si ya quieren hacer preguntas a alguna cosa, Ajá, muy bien. tenemos como un pequeñito intervalo, si quieres, pero que Ajá, hagan preguntas
Claro, perfecto. Sí, ¿no? Me, Bueno, me sí, parece muy pero bien. la cara muy rara, ¿no? No, no, que No, sí, sí, eso soy yo que estoy aquí. no, pero que sí, No. Sí, que, minutos ahora. si 10 minutos te sirve para que nos quedara tiempo, un poco de tiempo. Hola, es que estoy intentando que me veas. No sé. Vale, pero no te preocupes, sí, te veo Si ahora. si unos 10 minutos para dar tiempo, de esa forma podría dar tiempo dentro de nuestro horario para que hubiera interacciones, ¿no? Eso, Vale. pero por otro, yo quisiera también que escucháramos algo a Ana Paola Boriño hablar de mujeres. Pedro, dime lo que dice María Fernanda porque Claro, distorsiona mucho. es que el micrófono está aquí. Entonces organiza Claro, tú. No, venga. Tú dime qué es lo que hago. ¿Paro 10 minutos para que me pregunten o sigo hablando 10 minutos más que no he entendido bien? es verdad, debo decir que yo tampoco. Yo, bueno, pedí 10 minutos y mientras tanto se ha interpuesto algo que dentro de 10 minutos, pues veremos si aún... ¿Puedes? Sí. Un momento, Carmen, perdona esta interrupción horrible, ¿eh? Horrible. No te preocupes, hacemos 10 minutos de descanso entonces. Es horrible. Bueno, es una retórica. Es que a professora Paula tem que se ir embora. Eu acho que é importante. Professora Carmen. Sí. Es que el micrófono está aquí, o sea, para que Carmen nos entienda perfectamente. Sí. Es Muy que bien. si no, Decir la voz se distorsiona. Decir que yo estoy acá porque me interesa muchísimo el tema, porque hace muchos años fue profesora de literatura hispanoamericana. Por eso me interesa el tema, no es por mi organización. Por eso es un placer, aprendí muchísimo y decir que nosotros vamos a compartir con todos, con el profesor y con profesora Fernanda, nosotros estamos organizando la Noche de la Literatura Iberoamericana, que se va a realizar el 17 de noviembre en muchos sitios. Y vosotros pueden irse de unos sitios a otros donde vamos a tener escritores, escritoras, que va a hablar de un tema que no sé cómo se puede conectar con este, pero también es un boom, que es la relación entre la literatura y la máquina. Por eso vamos a enviar las invitaciones, la divulgación, porque lo que hacemos a partir de nuestra organización, una de las cosas, porque para explicar muy, la organización es como UNESCO para Iberoamérica, por eso educación, ciencia, cultura. Lo que hacemos mucho en Portugal es también intentar que se conozca un poco más Iberoamérica. No se conoce y por eso estamos también con este proyecto de divulgación, de traer escritores. No sé si lo saben, pero hay muchísimos escritores de América Latina que ahora viven en Portugal. Por eso vamos a tener mucha gente que vive en Portugal o en España, otros vienen, pero es también una ocasión para para tener una relación con gente joven, con escritores muy jóvenes, pero que es también la prueba de que la literatura de América Latina es muy fuerte. Y por eso para mí ha sido un placer oír, venir para oír, Gracias. no para hablar. Por eso, disculpe esta interrupción, No. porque el más importante es oír y ha sido un placer. Muchas gracias. No, muchas gracias. Es un placer saber que se están haciendo esas cosas. Muchas gracias. Bueno. Podéis retomar todo el contenido que es importante, ¿verdad? Gracias. Vale.
Perdona, Carmen. Bueno, pues te No integro pasa aquí en nada, este sí. grupo, No, el grupo de participación. es estupendo enterarme y que se enteren los Sí. estudiantes que hay esa actividad, desde luego, porque, bueno, pues para oír a los escritores, porque hay que leerlos, pero está bien también oírlos, Y conocerlos, ya, hablar con ellos, en ¿vale? muy bien, sí, en su día, con antelación, se divulgará, ¿vale? Ajá, Adecuadamente. claro, estupendo. Muy Bueno, bien, pues tú me pues dices si sí, continúo sí, un poquito. yo Mira, creo pues que sí, yo creo mira, que yo sí. solamente, ahora mismo, por la hora que es, yo solamente voy a hablar de Clarice Lispector un poquito por hablar. No sé si Clarice Lispector es más conocida y entonces debería hablar de Nélida Piñón, ¿no? Que quizás es una autora menos conocida, no sé, ¿no? Pero bueno, en fin, Clarice Lispector es Hombre, una yo mujer realmente. por gusto personal, Clarice Lispector, si quieres, Vale, directamente, perfecto. soy fan. Perfecto, sí, yo también, no, pero muy poquito. Y luego os hablo brevemente de lo que se conoce como el nuevo boom de la literatura El nuevo hispanoamericana, boom. ¿vale? Vale, Sí, exacto, muy que bien. tiene que ver con el tema. Os menciono ya solo algo a Clarice Lispector. Como veis, todas estas mujeres que os he mencionado y muchas otras son realmente extraordinarias. Yo os quería hablar un poquito de Elena Poniatowska, que está viva, tiene 91 años y que nació en 1932. Debería haber formado parte del boom porque cronológicamente está dentro de esa horquilla, igual que Cristina, y igual que Luisa Valenzuela, aunque esté 2 años después. Pero bueno, pues lo dejamos para otra ocasión, ¿vale? Hablarles un poquito de estas autoras y les hablo un poquito de Clarice Lispector y ahora para que me dé tiempo de hablarles del nuevo boom que quizás les va a interesar de manera especial porque están hablando un lenguaje especial estas autoras de las que ahora os voy a hablar. Bueno, Clarice Lispector, como saben, es una autora brasilera, hija de ucranianos, ¿no? De refugiados ucranianos y que llegó a Brasil siendo un bebé, ¿no? No nació en Brasil, pero llegó siendo una niña de tal manera que, bueno, que se puede considerar que es brasileña, puesto que ahí se crió y es del año, nació en 1920. Ella, bueno, pues pudo estudiar y pudo tener una vida dedicada más a la literatura. Se casó muy jovencita, siendo muy joven, con 17 años, con un diplomático, ¿no? Eh, y bueno, pues ella siempre se quejaba, tú lo sabes mejor que yo, Pedro, del ruido de los chiquillos, ¿no? De los Sí, niños que sí, sí. siempre estuvo, siempre estaba ahí con mucho barullo en esa casa llena de los niños y demás, ¿no? Y aunque empezó curiosamente escribiendo recetas, consejos de belleza, curiosamente una mujer guapísima, ¿no? Como sabemos, bueno, después se convirtió en la gran escritora, ¿no? La gran escritora bueno, que fue, ¿no? Se decía que si Kafka fuera mujer, si Rilke fuera un escritor brasileño, si Rimbaud hubiera sido madre y hubiera llegado a los 50 años, si Heidegger hubiera sido capaz de dejar de ser alemán en este ambiente, Clarice escribió 3 grandes novelas, ¿no? Hay Agua Viva, Un soplo de vida y La hora de la estrella, aunque hay muchísima producción de ella, incluso es una de las grandes autoras, aunque falleciera en el año 1977, sigue considerándose una de las grandes autoras de la novela negra, ¿no? Eh, o policíaca, bueno, de novela negra, que como saben ahora es uno de los géneros que mayor cultivo tiene en la literatura que se hace en Iberoamérica, ¿no? Tiene un cultivo realmente extraordinario. Era simplemente para hacerles bueno, pues nada, muy breve, ¿no? Para mencionarle una brasileña, una autora brasileña que realmente con una obra ingente, una extraordinaria obra de una calidad literaria y además una obra significativa, debería de haber formado parte también del boom, ¿no? Pero bueno, no lo hizo como tantas otras autoras. Y bueno, Elena Poniatowska, que era una de las autoras de las que os iba a hablar, pero que no me voy a detener en ella, es una mexicana, sigue viva, nació en 1932, tiene 91 años, sigue teniendo una lucidez extraordinaria y aunque fuese solamente por Hasta no verte, Jesús mío, que solamente fuese por esa novela, que por supuesto que es por muchas otras novelas por las que puede pasar a la historia de la literatura, pero realmente Hasta no verse
Hasta no verte, Jesús mío, es la gran novela en la que introduce la problemática de las soldaderas, una mujer que también ha luchado por los derechos de la mujer y por los derechos de los más desfavorecidos. Tiene una novela que, bueno, tiene una obra que es La noche de Tlatelolco, donde, bueno, pues habla de esa terrible, ¿no? Ese asesinato que tuvo lugar en el año 78. Es periodista, en fin, tiene todos los grandes premios, es premio Cervantes también, Elena Poniatowska, que no es poco, y el último que le han dado este año es el premio Carlos Fuentes, pero ya digo, ya tiene el Cervantes, tiene el Rómulo Gallegos, tiene todos los grandes, incluso la Legión de Honor francesa, ahora que se hable tanto de los autores que tienen. Elena Poniatowska tiene la Legión de Honor francesa desde el año 2003, nada más y nada menos, ¿no? Tiene 10 doctorados honoris causa en diversos lugares del mundo, entre otros el de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, que, bueno, pues Elena Poniatowska es un nombre realmente fundamental de la literatura hispanoamericana que tenemos que conocer y que debería de haber formado parte de ese boom. Otra autora, y voy muy rápidamente, Luisa Valenzuela, que es una mujer, acaba de estar en Canarias, os voy a mandar una conferencia, la conferencia de clausura y también la mesa redonda en la que ella habló del por qué las mujeres estuvieron eclipsadas, y habla de su madre, que es una extraordinaria escritora y que ha pasado al olvido, como otros autores también, pero su madre no, ni tan siquiera pudo participar de ese boom, ¿no? Siendo como fue una extraordinaria autora. Es una mujer realmente extraordinaria y es la eterna también aspirante al Nobel y al premio Cervantes y al Princesa de Asturias. Somos un grupo, ¿no?, de personas aquí en España que estamos deseosas y que queremos hacer un bloque para que por favor le den el Princesa de Asturias, le den el Cervantes, porque lo debería de haber tenido desde hacía muchísimo tiempo. La describe Francisca Noguerol, que es una de las que más ha trabajado su obra aquí en España, como original, feroz, ingeniosa, sensual, ambigua. 5 adjetivos no bastan para describir a la argentina Luisa Valenzuela, una de las más brillantes escritoras actuales en español, firme candidata a los premios Cervantes y Princesa de Asturias, tras haber logrado los restantes galardones otorgados por el mundo de las letras en español. Y ello porque hablamos, y dice, sigo citando a Francisca Noguerol, de una francotiradora de la palabra, a la que hay que leer con los brazos en alto, y aún así caeremos en alguna de sus celadas. Así lo reconoce la voz narrativa en su novela El gato eficaz. Dice: yo soy trampa toda hecha de papel y mera letra impresa. Simplemente os dejo este bocadito para que se acerquen a Luisa Valenzuela y la puedan apreciar, porque es realmente extraordinaria. Si solamente pueden leer una novela, El gato eficaz, una novela del año 1972. Es también una de las grandes narradoras de literatura breve. Una extraordinaria, ¿no? Una de las pioneras, además, de literatura breve. ¿De acuerdo? Bueno, y les quiero hablar muy brevemente, brevísimamente, de lo que conocemos como el nuevo boom de la literatura hispanoamericana. Curiosamente, aunque no se hubiese incluido en el boom autoras, a pesar de que había un número realmente extraordinario, como ya hemos podido comprobar, de grandes autoras, y os he mencionado solamente una selección. Basta arañar un poquito y mirar para encontrar un número realmente extraordinario de autoras. Bien, pues ahora hay un nuevo fenómeno que se conoce como el nuevo boom de la literatura hispanoamericana, que es la literatura escrita por las mujeres. Es cierto que algunas de estas mujeres no quieren que se denomine que son el nuevo boom de la literatura hispanoamericana, puesto que ya en el primer boom fueron obviadas y que no quieren, ¿no?, recibir, perdón, bueno, pues que englobarlas, ¿no?, con este nombre, el nuevo boom. Hay otras que se sienten cómodas en él, incluso algunas que dicen que, bueno, que al fin y al cabo, a pesar de todos los errores, de todo lo que se pueda decir del boom, lo cierto es que sí que sigue siendo el boom tiene una gran importancia a nivel de, bueno, pues periodístico, y para que la gente se acerque a ella.
os puedo mencionar, bueno, pues aquí empiezo de izquierda por abajo, ¿no? De izquierda a derecha tienen a María Luisa Ampuero, Marina Enríquez, Fernanda Melchor, Camila Sosa Villada. Esta autora que está ahí sentada, Camila Sosa Villada, tiene una novela que realmente ha despertado una gran polvareda porque, bueno, es una mujer trans y en esta obra, en la novela que ha despertado una gran polvareda que lleva por título Las Malas, que se convirtió cuando salió en un verdadero bestseller. Es un bestseller. Es realmente pocas obras de la literatura iberoamericana han obtenido, bueno, pues han tenido el éxito de ventas que han tenido ellas, ¿no? Eh, y ahí en esa obra, en Las Malas, cuenta su cambio, ¿no? Es un chico homosexual que realmente, bueno, pues quería cambiar su cuerpo, ¿no? Es una mujer trans y da cuenta de la difícil vida de las mujeres trans en América. Ella, bueno, pues despertó una gran polvareda porque además ella sin ningún problema dijo que había ejercido la prostitución, que era lo único que podía, con lo que podía ganar algo de dinero en su ciudad de Córdoba, de un pueblo de esa ciudad, y que, bueno, un monólogo en el que contaba su historia, bueno, pues le dio forma y terminó convirtiéndolo en esta novela que la ha catapultado. Y además cuando hablaba del monólogo, decía, no, el monólogo anterior, y si pueden ver ustedes, ¿no? La entrevista dice, bueno, pero ese monólogo le tiene, y dice, no, le tengo mucho aprecio, me dio las tetas, ¿no? Perdón, abro comillas, cierro comillas, ¿no? Habla de esa transformación de una manera muy cruda, ¿no? Y muy libre. Pues eso. Hay otra obra fundamental de Gabriela Saidón, que es La Reina, que también ha tenido una extraordinaria relevancia. Son, ya digo, muchos los nombres, porque la nómina realmente llega prácticamente al centenar. Aquí en este otro grupo de mujeres, pues le empiezo a hablar, les menciono, bueno, pues empiezo por aquí: Gabriela Cabezón Cámara, Guadalupe Nettel, Samantha Sueblin, Margarita García Roballo, ¿vale? Esta que es la de abajo, Margarita García Roballo, son esos nombres, ¿vale? Todas ellas con una obra amplísima en la que están dando cuenta del acontecer en América, están dando cuenta, bueno, pues de la violencia que se sufre, están dando cuenta de ese pasillo de la muerte que hay, que es toda Centroamérica, hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, que se menciona ya la cantidad de muertes que está habiendo, está dando lugar a que se hable de el holocausto del siglo XXI, de un verdadero holocausto del siglo XXI, ¿no? Es decir, de toda la realidad. Guadalupe Nettel, por ejemplo, la hija única con la que ganó el premio Herralde, ¿no? Da cuenta, ¿no? de todo este acontecer, ¿no? Pero ya digo, las tenemos en todos los países. En Colombia están dando cuenta de la violencia también que se da de ese país que es cindido, ¿no? En dos por la guerrilla, el intento de que ese país tenga un futuro, la gente que viven en la calle, dan cuenta de todo ese acontecer. Aquí tienen por ejemplo, no las he puesto todas, hay otras que nos he puesto: Virginia Higa, Mónica Ojeda, Dolores Reyes, que son autoras también realmente que tienen extraordinarias, ¿no? Y que tienen obras de un enorme éxito. Pero, por ejemplo, esta que les he puesto aquí, ¿no? Este grupo también de fotografías son Vera Giaconi, Camila Fabri, Ariana Harwitz, Fernanda Trías. Te voy a mandar, si queréis, una nómina de estas autoras, ¿no? Por ejemplo, Dolores Reyes, que publicó en el 2019 Come Tierra, fíjate qué título, ¿no? Ella dice que jamás
imaginó que pudiera tener el impacto que tuvo esa obra, ¿no? Y ella, os cito, ¿no? Unas palabras de ella, dice, me sorprendieron, perdonen, me sorprendieron mucho las traducciones de los países nórdicos, de los que están en proceso de traducciones al sueco, al danés, al noruego. Y se fue maravilloso pensar que un universo tan lejano se acercara al mundo periférico que mi planeta, que plantea mi novela, en donde una chica descubre la suerte de los cuerpos de mujeres desaparecidas, perdón, comiendo la tierra que habitaron, que las visiones la lleven desde la tierra hasta esos cuerpos que nos faltan siempre, me pareció algo muy latinoamericano, como para preguntarme qué es lo que leerán estos nuevos lectores tan remotos. ¿Vale? Es decir, ese nombre de Cometierra es tan absolutamente descriptivo, esas mujeres que están en fosas comunes después de haber sido violadas, maltratadas y asesinadas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, mm, ella, por ejemplo, es una de las que dice que, bueno, que vale, que si el boom sirve para que, como un sello para que estas novelas sean leídas en otros lugares, pues bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea, a pesar de que en su momento las mujeres fueron excluidas del boom. En fin, son muchos nombres y muchas las historias de estas mujeres de las que podríamos seguir hablando, pero bueno, pues os dejo un lugar, un espacio para que me puedan preguntar, ¿no? Aquello que estimen oportuno, o si quieren, bueno, pues no sé, lo que ustedes deseen, estoy a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Vale, muchas, Gracias. muchas gracias, muchas gracias. Tenemos ahora 5 minutos para una, una charla. Perdona. No. Entonces, Hola, Carmen. gracias. Ay, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. No, Carmen, A te pido ustedes. disculpa por haberte cortado, pero creo que todo No, el mundo ha entendido, era una persona que era importante escuchar y que tenía que marcharse. Yo no sabía que iba a venir, porque ella realmente tiene mucho, está siempre ocupadísima, ni sabía que estaba en Portugal. Entonces, yo tuve que hacerlo. Te pido mucha disculpa, pero lo has entendido, ¿verdad? no, no, Eh, sin problema, Y no. me Y así disculpas, yo me he y te enterado. disculpas. No, Muy no, pero bien. vamos, sin ningún problema y encantada de enterarme de que existe Y esa que es muy actividad no, es y que, importantísimo esta Organización de Estados Iberoamericanos y este anuncio que ha hecho fuera me decía que puede ser muy interesante para los estudiantes porque van a hacer en sitios diversos, por la claro, noche, en plan fiesta hispanoamericana. Mira, entonces, a ver, ¿quieres preguntar? Estaría bien, ¿tienes preguntas? Bueno, ¿No? ¿tienen preguntas? A ver, han seguido bien, ¿verdad? Han seguido Yo bien. puedo comentar algo como portavoz Sí, déjame solo decir que antes se me olvidó que yo agradezco mucho a vuestro profesor, Pedro Santamaría, el haber dado la oportunidad de que esto sea también para los estudiantes y no solo para un grupito de investigadores, que es lo que se suele hacer. Y por otro lado, él también forma parte de este seminario permanente de estudios ibéricos y iberoamericanos. Pero fue mucho mejor así, que en vez de hablar para un grupito de investigadores, hable también para estudiantes. Así que muchísimas gracias, Pedro, por haber acoplado esto. estudiantes de licenciatura, que esto ha tenido un nivel doctoral. Ah, Bueno, lo digo así lo veis, Carmen, sí, sí. lo sí, digo sí, medio en broma, pero, o sea, medio en serio también, bastante en serio. Ahora habla Pedro. Gracias. muy bien. No, que simplemente en esta asignatura, esculturas contemporáneas de España y América Latina. Entonces, la literatura forma un porcentaje de lo que llamamos cultura, ¿verdad? Ujú. Aquí
aquí ya leísteis, ¿no? Os distribuí unos textos de Cortázar. A Julio Cortázar, ya lo conocéis, y a Oliverio Girondo, algo de literatura hispanoamericana. Bueno, supongo que pueden comentar algo, preguntar si tienen alguna pregunta. Tenemos el condicionante, sí, tenemos este condicionante de que la clase, bueno, tiene su hora, su tiempo, Claro. y la gente tendrá que irse a otra sesión, ¿no? Pero Claro. bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Hola, María Fernanda. Ah, Sí, sí, Daniela. Te veo, María Fernanda. E a partir da altura do século XX é que se começou a ter em conta as obras da decisão da democracia. Ah, lo que sí, esta estudiante no, pregunta es que no entendió es a partir de qué momento del siglo XX Sí. se empezó a estudiar, a considerar a estas mujeres excluidas del boom por el canon. O sea, a partir de Bueno. cuándo se empezó a estudiar a estas mujeres. Bueno, realmente siempre algunas personas, como en mi caso, yo siempre he hablado de Elena Garro, siempre la he incluido, ¿no? Pero realmente a demandar de una manera ya diciendo queremos conocerlas, pues prácticamente desde los años 90, desde los años 90 del siglo XX y todo lo que va de este siglo, se está empezando a estudiar más y a incluir y a demandar que estén en el canon, que estén en los manuales, ¿vale? Que estén en el canon porque son fundamentales. Entonces, eso. Pero quizás con mucho, de manera muy destacada, los 15 o 20 últimos años, es decir, en el nuevo milenio, prácticamente. Aunque ya digo que ya como hubo una serie de mujeres con mucho nombre, de las conocidas en el post-boom, algunas también que han tenido, que son autoras que, digamos, que de más fácil lectura, ¿no? Y que han tenido una mayor difusión, como es el caso de Isabel Allende y algunas similar, ¿no? Pues eso ha dado pie a que arrastren, ¿no? A otros nombres y que ya viéndolas a ella, Cristina Peri Rossi, ¿no? Que Cristina Peri Rossi es una extraordinaria autora, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que no ha sido tan bestseller, entre comillas, como sí lo ha sido, bueno, pues esta autora chilena. Entonces eso quizás haya hecho que haya arrastrado a otras. Pero como digo, sobre todo en el nuevo milenio sí que se está demandando bastante. Muy bien. Bueno, yo por mí, muchas gracias. Ficou esclarecida, não foi? Eu também tinha essa pergunta. Obrigada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por oírme. Es un placer siempre hablar de literatura, con lo cual y vuestras invitaciones son siempre muy bienvenidas y os agradezco muchísimo a ustedes, tanto a Pedro como a María Fernanda y desde luego a todos a los estudiantes que han estado ahí oyendo. Para los Pues estudiantes, muy importante, por ellos estamos aquí, para ellos. Muy bien, muchas gracias. Gracias que tienen que correr para ir a otra. Muchas gracias. Chao. Gracias, Chao. Enrique y Carla Alonso, que están do outro lado. Adiós, me despido. Chao. Ahora hablamos. Gracias. Gracias, adiós, adiós.